¿Creas contenido? ¿Quieres crear contenido? ¿Te enseño a crear contenido? Konnichiwa, Futuro Ninja, soy Jauma y hoy vengo a hablar de un tema que me chirría un poquito. Cada vez hay más gente creando contenido sobre cómo crear contenido, pero que antes de crear contenido sobre crear contenido no habían creado ningún tipo de contenido. Entonces, ¿cómo saben lo que hay que hacer? ¿Estamos en un bucle infinito de consejos reciclados? Y es que si te fijas, hay un patrón. Muchas de las personas que enseñan a crear contenido en redes sociales no han construido una audiencia previa en otro ámbito. No han creado contenido sobre, pues no sé, por ejemplo, fitness, negocios, videojuegos, lo que sea, ¿no? Nada. Directamente han empezado enseñando a otros cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, me da que pensar, ¿es esto un problema? ¿O estamos quizá juzgando demasiado rápido? Voy a llamar esto el curioso fenómeno de los gurús de la nada. Voy a dividir este podcast, que es cortito, pero bueno, lo voy a dividir en 3 partes. Vamos con la primera, que sería la paradoja del creador de contenido sobre creación de contenido. La paradoja es la siguiente. ¿Cómo alguien puede enseñar algo que no ha hecho antes? Es como si un entrenador de fútbol nunca hubiera jugado ni entrenado a nadie antes, ¿no? O peor, como si alguien diera clases de cocina sin saber freír un huevo, sin haber cocinado nunca antes. Pero bueno, a ver, esto en realidad no es nuevo, ¿no? Es decir, hay muchas disciplinas en las que los maestros, las personas que enseñan, no tienen que haber sido unos expertos practicantes de eso, ¿no? En la música, por ejemplo, pues hay profesores de música que son increíbles enseñando, pero que nunca han sido grandes estrellas en el escenario y no son conocidos, y no pasa nada, ¿no? O en los negocios, pues hay consultores que nunca han tenido su propia empresa, pero que pueden darte buenos consejos. Entonces, ¿esto es realmente un problema? Yo creo que en algunos casos sí. La clave está en el conocimiento real. Un profesor de música, pues ha tenido que estudiar teoría, armonía, técnicas, ¿no? O un consultor de negocios, pues ha trabajado con empresas y ha analizado las tendencias. Pero muchos creadores de contenido sobre creación de contenido no tienen más experiencia que repetir lo que otros han dicho antes. Entonces esto nos lleva a la gran pregunta, segunda parte de este podcast. ¿Por qué sigue funcionando esto? Bueno, si hay tantas cuentas que hacen esto y tienen éxito, pues imagino que debe haber una razón, ¿no? Y la hay. De hecho, hay varias. La primera sería la apariencia de la autoridad. Apariencia de autoridad. Es decir, vivimos en una era donde lo que parece real a veces importa mucho más de lo que realmente es real. Si alguien habla con seguridad, edita bien los vídeos, pues tiene gráficos chulos y tal, y sobre todo si usa términos como contenido de valor, estrategia de visibilidad, personal branding, pues automáticamente pues suena profesional, ¿no? Y la mayoría de la gente pues no se para a pensar si esa persona tiene experiencia real o simplemente te está vendiendo la moto y está repitiendo cosas que ya ha visto en otro sitio. Le hacen caso y ya está. Por otro lado, tenemos, pensando en esto de por qué funciona, pues la repetición y la viralidad. Es decir, cuando ves la misma idea repetida una y otra y otra y otra vez, pues empiezas a creerte que realmente eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, si 10 cuentas distintas dicen hay que postear todos los días para crecer en Instagram. Vale, pues aunque nadie te muestre pruebas reales de que eso funciona, pues tú lo das por hecho y te lo crees, ¿vale? Esto pasa con muchísimas ideas de contenido, ¿eh? Se convierten en verdades absolutas sin haber sido realmente analizadas, ¿vale? Lo he visto muchísimas veces. Entonces, la tercera cosa sería, ¿es necesario haberlo hecho antes? Bueno, a este punto yo creo que es interesante porque en teoría alguien podría estudiar sobre creación de contenido, ¿no? Analizar tendencias, enseñar y sin haber sido creador de contenido, o sea, en teoría esto se puede hacer. Hay expertos en marketing digital que nunca han tenido muchos seguidores en redes sociales, pero saben cómo funcionan los algoritmos, las audiencias, los formatos, etcétera. El problema es que en muchos casos los que enseñan contenido sobre contenido no han hecho este trabajo de investigación. Eso es lo que a mí más me molesta, ¿no? Simplemente siguen tendencias y repiten consejos sin cuestionarlos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a alguien que realmente sabe de alguien que solo está vendiendo humo? ¿Vale? Y eso nos lleva a la tercera parte de este podcast, pero te quiero contar una anécdota, y es que el otro día conocí a un hombre, ahora no recuerdo el nombre, me sabe mal, pero un hombre que había sido directivo en una multinacional muy importante durante muchos años, y bueno, había sacado 3 libros, cada uno, uno era sobre su experiencia en la empresa, otro era de relatos cortos, pero me contó que estaba escribiendo uno de cocina. Se llama 50 recetas de mi pueblo o algo así. No lo ha sacado todavía, ¿eh? Esto es como, no sé si lo puedo contar, pero bueno, es un hombre que está escribiendo un libro de recetas y yo le dije, pero todas estas recetas, ¿las has probado? Y me dijo, Yauma, claro que sí. Si yo no he hecho esas recetas en mi casa con mi mujer y las hemos repetido 20 veces hasta que han quedado bien y yo he podido decir exactamente con qué ingredientes queda bien la receta,
¿cómo voy a enseñarle eso a la gente? ¿Cómo voy a publicar un libro sobre eso, no? Hostia, y me dio que pensar, ¿vale? Me dio que pensar. De hecho, este podcast se me ocurrió a raíz de la conversación con este hombre. Pero bueno, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Que hay que practicar, hay que demostrar y hay que saber de lo que uno habla. Pero bueno, vamos con la tercera parte de este podcast, que es cómo detectamos el verdadero valor, ¿vale? Si quieres aprender a crear contenido, lo mejor que puedes hacer es elegir bien a quién sigues. Aquí van 3 señales de alarma que te pueden ayudar a decidir si seguir a una persona o no. Por un lado, gente que dice frases vacías como crea valor, ¿vale? Crea valor. Hay que crear valor, tienes que ofrecer valor, ¿vale? Pero ¿qué es el valor? Explícamelo, dame ejemplos, ¿vale? Pues si no lo hacen, cuidado. Luego también dicen mucho lo de tienes que ser constante, ¿vale? ¿Pero constante con qué? ¿Vale? Esto es un consejo útil si lo acompañas de una estrategia, pero si no, no te sirve nada. Es algo totalmente vacío. Luego, muy importante también, no tienen casos propios ni de experiencias reales, ¿vale? Si alguien enseña a hacer contenido, a crear contenido, pero lo único que han hecho es enseñar a crear contenido, pues ¿dónde está su experiencia, no? Yo te aconsejo que busques creadores o creadoras que hayan tenido experiencia en otros ámbitos. Alguien que ha crecido en un nicho, pues por ejemplo la cocina, la tecnología o el fitness, antes de hablar de creación de contenido, probablemente tenga una visión más realista de lo que es crear contenido que una persona que ha empezado hablando directamente de creación de contenido, ¿no? Yo mismo, yo hablo que de creación de contenido, hablo de marca personal, pero es que llevo desde hace muchos años, desde el año 2008-2009, grabando podcasts, haciendo vídeos y con diferentes proyectos sobre fotografía, sobre cómics, sobre Japón, de Dragon Ball, ahora sobre esto, ¿no? Contenido ninja, pero vaya, pero es que tengo experiencia, ¿no? Es decir, no te digo que soy el que más sabe, porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú, aunque tenga menos experiencia o lleve menos tiempo haciéndolo incluso, pero vaya, pero por lo menos sé de lo que hablo, porque llevo muchos años haciendo las cosas sobre las que predico, ¿no? Y luego nos lleva esto, pues, al tercer puntito, que es que no comparten los errores ni los aprendizajes. Mucha de la gente que ha creado contenido, que se ha hecho un nombre dentro de su nicho, ha explicado también sus fracasos, ha hablado también de lo que le ha ido mal, no solo de lo que le ha ido bien. Entonces, si alguien te muestra solo sus éxitos y sus fórmulas mágicas, pues es probable que te esté vendiendo humo, te esté vendiendo una versión idealizada de la realidad. Y bueno, para ir cerrando, pues te diré bueno, que crear contenido no es fácil, es difícil, ¿vale? No hay fórmulas mágicas y es muy fácil caer en la trampa de seguir a alguien solo porque lo dice con seguridad y parece que sabe lo que dice, ¿no? Pero antes de aprender de alguien, pregúntate, ¿qué ha hecho realmente esta persona? ¿Vale? Te invito a que investigues un poquito a esa persona, bueno, pues para ver si realmente es una autoridad en eso o no. Si quieres mejorar en la creación de contenido, el mejor consejo que te puedo dar es el siguiente. Empieza haciendo. No aprendas solo viendo vídeos o leyendo hilos de Twitter sobre cómo hacer las cosas. Publica, experimenta, equivócate, aprende. Porque al final, la mejor manera de aprender a crear contenido es creándolo, ¿vale? Bueno, y suscribiéndote a mi newsletter, claro, www.contenido.ninja. Espero que esto te haya hecho reflexionar y nos vemos la semana que viene. Adiós.